tardes, una vez más, un año más. Programa Calle Libertad, es el 9º año ya, empezamos la temporada y bueno, hoy tenemos con nosotros a Josefina Junquera. No necesita presentación, ella ha sido concejala en el Ayuntamiento de Cádiz, la época de Carlos Díaz, fue diputada provincial de Cultura, una gran labor en mi opinión, y además ha sido profesora de literatura, que eso nunca lo ha dejado durante 30 y... no sé, muchos años, ¿no, Josefina? ¿Cuánto tiempo ha sido? Más de 30. Más de 30 años. Desde el 75. Fíjate, hasta hace 5 años. Claro. Bueno, no hablemos de años. 40 y algo. Estamos todos muy jóvenes y sí. Nada. Josefina, pues yo creo que a ti lo que te va es la literatura y a mí también me gusta mucho, y si te parece, vamos a hablar un poco de literatura, vamos a hablar del siglo XX, un poquito de Cádiz también, si te parece. Mira, vamos a empezar con el tema del centenario de Galdós, un escritor que tiene que ver con Cádiz también. Claro, porque... tiene mucho que ver con Cádiz y tú lo sabes, sí. Rafael, tú lo sabes porque has leído los episodios nacionales y seguro que leíste Trafalgar y el episodio de Cádiz en concreto. Y curiosamente en el de Trafalgar me parece a mí que es más gaditano todavía. Y fíjate que Cádiz, bueno, pues describe sus calles, sus plazas, la calle Ancha, San Antonio, la Alameda. No es eso. Y los personajes que aquí viven. Sin embargo, es el episodio de Trafalgar, la batalla de Trafalgar. Claro. Y que además el arranque... Que es el primero, ¿no, Josefina? El primero de Yo me acuerdo que mi padre me decía, porque se llamaba Gabriel... Araceli. Y decía, Gabriel Araceli. Yo he nacido en La Caleta, que no, porque era un pillo, que no ha sido ni es Academia de Buenas Costumbres. Me lo decía mi padre a mí. ¿Te lo decía tu padre? Pues así es como comienza la obra. Así comienza. Así comienza. Es un muchacho que, como tú dices, nace en La Caleta, en el barrio La Viña, y entonces sus primeros años, bueno, pues vagando por el barrio y tal y tal. Y después, igual que los pícaros... Lazarillo, Guzmán de Alfarache, él pues se dedica a servir a un amo, va buscando dónde ubicarse y por fin da con un marino y se asienta con él de Medina Sidonia, donde vive un tiempo, a Vejer, y de ahí pues se enrola ya en la Armada, claro, y presencia... Llega lejísimo, ¿no? Llega, no me acuerdo, pero es un personaje... Bueno, claro, date cuenta que es la vida... desde que nace hasta los 18 o 20 años, y a partir de ahí lo mantiene como personaje Galdós en la primera parte de los episodios nacionales. Entonces, primera serie, no es primera parte, son varias series. Primera serie, segunda serie y así. Y entonces, claro, asistimos a toda su vida, juventud y tal. Pero a mí me entusiasma el Gabriel Araceli de Trafalgar. Y me entusiasma la visión que tiene de Cádiz, de nuestra provincia, la batalla naval como la describe, porque es que además Galdós ahí traza hasta un esquema. Fíjate. De las dos escuadras, la nuestra al mando del francés, y luego la inglesa, y la muerte del almirante Nelson, todo está en ese primer episodio. Entonces, claro... Una maravilla. Y es toda la historia de España del siglo XIX. Novelada. Está ahí, novelada, una maravilla. Pero aparte tiene también novelas, ¿no, Josefina? De carácter psicológico, de carácter más íntimo, Claro, esos son los episodios nacionales. Exacto. Que es la historia de España novelada. Bastantes años después de que sucedieran aquellos acontecimientos. Él tiene una perspectiva de, no sé, 30, 40, 50 años después, no recuerdo exactamente cuántos. Y luego las novelas llamadas contemporáneas, que es donde se encaja ahí, yo qué sé, Doña Perfecta, Misericordia, Nazarín, Fortunata y Jacinta, por ejemplo, ¿no? Fortunata y Jacinta. Maravilloso Madrid, la chica... Pijita, la chica pobre, la chica rica, los amores contrariados, los amores entre desiguales, las escenas en la calle, en las casas, y luego cómo Galdós conoce, pero hasta la última tienda, el último... Es verdad. Todo en Madrid. Bareto de Madrid, donde
el mercado, las que se ponen las mujeres y los hombres que se ponen a vender en la calle, las fiestas de Navidad, las iglesias por dentro, por fuera, la vida y la relación de la íntima relación que tiene la iglesia, claro, con los personajes de estas novelas, en concreto de Fortunata y Jacinta, bueno, y también de Doña Perfecta, ¿eh? Sí. Doña Perfecta también tiene mucha la influencia de la iglesia. Claro, sí. Y personajes que son, digamos, unos tipos de una España, de un momento y de una época que Galdós sabe retratar maravillosamente. Él se pateaba a Madrid todos los días, y cuando llegó a Madrid... Era canario, pero es madrileño de adopción, ¿no? Madrileño de adopción, porque llega a estudiar y se enamora de la ciudad de Madrid, ¿no? Y entonces recorre sus calles, y no solamente sus calles, frecuenta sus teatros, sus cafés, todo tipo de espectáculos. ¿Tú crees, Josefina, que la gente joven actual, digamos, es un novelista que pudiera ser leído perfectamente por la gente joven? Mira, yo creo que se necesita un poquito una experiencia lectora previa y un cierto hábito. Vale. Yo creo que sí, que, o sea, de repente alguien que nunca ha leído, digamos, nada o muy poco, o ha pasado de los cuentos infantiles, decirle, lea Galdós. Bueno, sí, pero te digo una cosa, con un tutorial, con una tutoría, con unos profesores de literatura que entonces sitúen en su época esas novelas, ese lenguaje también, porque hay algunos términos que están ya desfasados, palabras que están en desuso, construcciones sintácticas a veces demasiado largas, que les cuesta trabajo leer, incluso comprender, por la cantidad de oraciones subordinadas que se incluyen en esos párrafos. Pero bueno, no, pero si es cuestión tú tutelas al lector, y hay que tutelarlo en la enseñanza. Esa es la enseñanza. En la media, primaria, secundaria, en la universitaria. El lector, va a disfrutar, va a entrar en esa lectura, le va a gustar recrearse en esa época. Si se recrean las series de época, si se recrean las series inglesas de la época de Jane Austen y tal, en las del 19 o del 18... ¿por qué no se va a recrear en la literatura nuestra del siglo XIX? Y a propósito de la exposición, te voy a contar una cosa. Dime. Estuve en Madrid antes del confinamiento, a primeros de marzo, y fui a la Biblioteca Nacional a ver la exposición de Galdós. Justo el día que yo llegué, estaban desmontando la exposición, no la pude ver, se me pasó. ¿Fue el momento del confinamiento? Fue el momento previo, fue 5 o 6 días antes del confinamiento. Efectivamente. Y estaban desmontando la de Galdós para montar la de Miguel Delibes, que tú sabes que se ha inaugurado ayer, anteayer, a propósito de los 100 años de su nacimiento y los 10 de su muerte. Entonces se la habían llevado a Canarias la de Galdós, estaban montando la de Delibes, que no pudieron inaugurar. Magnífico escritor también. Otro escritor. Castellano. ¿Ves? Otro escritor, sí, también. Pero, ¿ves? Con otro lenguaje, con otros personajes. Pero una belleza extraordinaria también. Extraordinaria, un dominio del castellano. Exacto. Como Galdós. Lo que pasa que, imagínate, pues, bastantes años después, es en el 47, 48, cuando publica La sombra del ciprés es alargada, Delibes, que le dan el premio Nadal, y a partir de ahí hasta El hereje, no dejó de escribir. Y entonces, bueno, a mí me gusta muchísimo. Mientras que, también es rural Galdós. Es rural también, pero sobre todo Delibes tiene una terminología sobre los hombres del campo, el cazador, el diario del cazador, el diario del emigrante, los personajes como el Mini, por ejemplo, de las ratas, el camino. A mí me parece... una maravilla. Sí. Josefina, generación del 27, ahí podríamos estar 3 días hablando, ¿no? Claro, podríamos estar 3 días hablando, y de poesía otros... vamos a hablar ahora. De poesía también. Sí. ¿Qué quieres que hablemos del 27? No, te comentaba antes de entrar aquí que había descubierto el cortijo de Pino Montano, donde realmente parece que tomamos como fecha de principio de la generación, porque Sánchez Mejía, el torero, que es un torero intelectual como Belmonte, invita a toda la generación del 27, y ahí está Federico, Alberti, yo qué sé, eso es... Sí. Yo qué sé, dime lo que tú quieras, porque... No, es verdad, es que el punto de partida de lo que dio en llamarse generación del 27 es porque se celebra en el Ateneo de Sevilla, en el año 1927, un homenaje a Góngora. Y entonces el Ateneo invita a los poetas jóvenes, a los poetas
que residen están en Madrid, en la residencia de estudiantes, Federico García Lorca, viene también, está Gerardo Diego, tengo la foto en la cabeza, Alberti, y necesitaría, Rafael Alberti, necesitaría Guillén, tener, quizá, Jorge Guillén también Jorge está, Guillén, no sé si está, Pepín Bello. Pepín Bello, que digamos es el único no poeta. No, es verdad. De sí, esta generación. De esa generación, pero está ahí también. Pepín Bello es un poco el relator. Es el que cuenta lo que ocurre con los poetas del 27. Entonces, bueno, tenemos ahí una nómina extraordinaria de la generación del 27, que Luis Cernuda, que no se nos olvide, por Dios, y Pedro Salinas, que no se nos olvide, el poeta del amor. Eso es lo que te iba a decir. ¿Es el poeta del amor definitivo en la literatura española? Yo creo que sí, ¿no? Parece que sí. Hombre, él tiene muchos motivos para ser poeta del amor. Primero, porque en sus obras así lo expresa. Y segundo, porque Pedro Salinas tuvo una relación amorosa con una americana muy intensa, a la que le dedica sus poemas, pero lo lleva en secreto, porque claro, él estaba casado. Era la época. Estaba casado y no convenía la mujer desvelar. Creo que se intentó suicidar. Catherine. No, la mujer. Se llama su amante. Su amante. Y su mujer, sí, porque un día escuchó una conversación telefónica. Entonces se dio cuenta de que era lo que pasaba. Y ya, sin embargo, no rompió nunca. No rompió el matrimonio, se fueron a Estados Unidos, como tú sabes, y tal. Y bueno, aquello se desvaneció, la americana se casó después con un americano y aquí todo volvió a su sitio. Sin embargo, los sentimientos y los encuentros, sobre todo en la zona de Valencia, encuentros de intelectuales, que ahí es donde conoció, en la residencia de estudiantes. Residencia de estudiantes, muy importante es también. El punto, es el meeting point, del 27. Que está ahí, ¿eh? Se puede visitar, ¿no? Sí, la residencia de estudiantes se mantiene prácticamente como estaba en aquellos años, en los años antes de la guerra. Cuando vivían allí, por ejemplo, Federico, Dalí, Buñuel también vivía allí. Federico. Sí. Y Luis Buñuel y el piano donde tocaba Federico García Lorca se conserva en el salón y se conserva también prácticamente el mismo diseño, las habitaciones, la distribución. Yo estuve ahí recientemente. Muy bonito, yo he estado, y tú también, sí. Y, con los arbolitos. Y en la colina de los Chopos, le dijo Juan Ramón. Juan Ramón ayudó a construir aquello y Juan Ramón colaboró, y colaboró mucho con Jiménez Fraud, que era fue el primer director de la institución, e incluso ayudó a decorar y llevó adelfas para sembrarlas. Ahí están plantadas las adelfas de Juan Ramón, que se le llaman así, en una especie de patio que hay entre dos edificios grandes, están las adelfas, porque para Juan Ramón, andaluz universal, andaluz de Moguer, andaluz de Huelva, las adelfas para él eran unas flores, unas plantas que le recordaban su tierra. Me alegra que toques el tema Juan Ramón, porque yo lo adoro. Es una maravilla, Ese hombre, además, era tan honesto, tan decente. Es el espejo, el maestro en el que se miran los del 27. Y en Don Antonio Machado. Machado y Juan Ramón son un poco los faros que guían a estos poetas más jóvenes, que son los que llamamos generación del 27, por este encuentro que tuvieron aquí en Sevilla y que luego ya se les ha agrupado de esta manera, ¿no? Pero Juan Ramón es es el y el faro. Pobre tuvo una vida, porque claro, tuvo una vida que tú y yo conocemos, sobre todo por los libros de Trapiello y todo eso, que nos gusta a los dos, porque lo hemos hablado mucho, y el hombre se tuvo que ir a Puerto Rico y le desvalijaron la casa. Sí, fue triste. Fue tremendo, ¿verdad? Fue triste cuando la guerra, sí, porque él estudió en los jesuitas, Juan Ramón, igual que Alberti. ¿En el puerto? En el puerto de Santa María. 20 años antes. Sí. Ahí estudiaron los dos y es curioso, claro, como después los dos se van a Madrid. Juan Ramón también se va a Madrid. Alberti triunfa en el año 25 con Marinero en Tierra, que le dan el Premio Nacional de Literatura. ¿Recuerdas? Y Juan Ramón, pues se va allí pues a luchar por el modernismo, porque Rubén Darío lo llama. Si lo llama Rubén muere en el 1916, luego es antes del 16, cuando Juan Ramón tiene que ir a Madrid,
Y allí, bueno, allí permanece muchos años, conoce a Zenobia, también tiene... Maravilla. También. Un episodio, también tiene una enfermedad, está en un sanatorio durante unos meses, una enfermedad psíquica, en fin, se recupera, logra recuperarse, conoce a Zenobia, hija de una familia importante, un peso intelectual tremendo, ¿no? Peso intelectual y de dinero. Y de dinero. De dinero, sí. Y la corteja durante varios años. Zenobia, no te creas tú que le hace caso desde el primer momento, porque a la madre no le gusta mucho. Juan Ramón es raro de carácter, sí, muy raro. Y tampoco tenía muchas posibilidades económicas, porque una persona, date cuenta, una persona que decide vivir solo de la literatura, le dice en una carta la madre a Zenobia, pero hija, ¿cómo se te ocurre? Porque se ha publicado la correspondencia esta, por eso. Dice, pero ¿cómo se te ocurre con un hombre, un poeta, que ese no va a ganar un chavo para poder mantenerte, tal? Además es un hombre un poquito reconcentrado, sí, un poco sociable, un poco raro, No obstante, el cortejo Premio Nobel. Digo, ya, eso por supuesto. No vea. Pero gracias también, yo creo, gracias a su trabajo, gracias a su intelecto, gracias a su esfuerzo, gracias en fin, a esas jornadas maratonianas que él dedicaba a escribir y a perfeccionar su poesía. Y gracias, Fali, a la evolución, porque él en principio, como decíamos, se ascribe un poquito al modernismo, pero luego ve que la poesía la quiere más pura, más auténtica. Quiere quitarle los ropajes, los adornos, las adjetivaciones exuberantes, las florituras del modernismo. Y entonces se dedica... Le queda una cosa muy pura, muy claro, más esencial. Más pura, más esencial. Más esencial. Efectivamente, hasta que llega a un tipo de poesía de una concentración que es una auténtica maravilla y con razón. Josefina, el otro día estaba mirando Fernando Villalón, sí, como vivo en Sevilla, pues sí, bueno, tú sabes que dijo que el mundo se divide en dos grandes partes, Sevilla y Cádiz. Entonces estuvo también en el... No sé si sabías que estuvo en el colegio de los jesuitas, no, pero claro, él estuvo con Juan Ramón, porque tienen 20 años más que Alberti, son compañeros y amigos. Es verdad, claro, Fernando Villalón escribe aquello de Diligencia de Carmona. La Toraida, me parece que se llama, uno de sus libros. Y él lo de tremendo, porque además Sanlúcar, es taurino, es aristócrata, pero a la vez es un tipo muy interesante muy también, no muy así... Catedrale publicó un libro suyo de su poesía completa. A mí me gusta mucho Fernando Villalón. Es muy popular. Exacto, es popular. Es muy popular. Sí. Escribe muchos romances y es muy sonoro. Muy sonoro. ¿Ves? Diferente, distinto a lo que estábamos hablando de Juan Ramón. A veces la poesía de Juan Ramón es más complicada, un poquito más difícil. No, es más difícil. Cuando tú es otra cosa, es otro mundo. Más complicada. Machado. ¿Qué me dices? ¿Qué quieres? ¿Qué vamos a hablar nosotros de Machado que nuestros telespectadores no sepan? Don Antonio. Porque seguro que todas seguro las que personas que nos están viendo conocen a Antonio Machado. Y lo conocen, pues mira, a pesar de que en su momento la dictadura prohibiera enseñar a Machado en las aulas de la universidad, yo puedo decirte, hombre, tengo una edad, pero cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Salamanca, nunca se nos habló, por ejemplo, de don Antonio Machado, fíjate tú. Sí. Entonces, teníamos que buscar por nuestra cuenta, leer los libros de estos autores en editoriales argentinas, en Losada, por ejemplo, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Losada de Buenos Aires. Y luego ya con el advenimiento de la democracia, recuerdo, en el año 75, que Joan Manuel Serrat saca el libro, eso fue definitivo. El disco de... Claro, mira, Joan Manuel Serrat ha hecho por Machado lo mismo que Milos Forman ha hecho por Mozart. Cuando Milos Forman rueda la película Amadeus, y ese Amadeus, todo el mundo escucha y conoce y se propaga la obra de Mozart. Entonces, en este caso fue Serrat el que cantó ese disco maravilloso que yo tengo en vinilo. Yo también. Sí, y luego tengo... Yo también. Además, Josefina, yo lo escuché a Serrat en el año 69 en Sevilla, en el teatro, no me acuerdo cómo se llamaba,
pero lo tengo en la cabeza y bueno, él hizo allí la presentación del disco y fue espectacular. Luego la policía nos vino a golpear y tal. Pero te iba a decir una cosa. Dime. Eso pasó en la dictadura, pero luego no ha pasado un poco con Manuel. Es decir, Manuel Machado, bueno, no quiero equipararlo, ¿no? No tengo, bueno, pero no soy suficientemente especialista para... Pero tú sabes lo que dijo Borges de Manuel, ¿no? Es una butad, pero dijo, no sabía que Manuel Machado tuviera un hermano. Un hermano, sí, lo sabía. Era como reivindicar un poco el decir, bueno, a lo mejor no llega a su altura, pero también... Pero ¿por qué no? Es que como tenemos la manía de decir este es el bueno y este es el malo, ¿verdad? Este es el guapo y este es el feo, este es el alto y este es el bajo y este es el hermano que es poeta y este es poeta menor. Pues no, señor. No, señor. Es un enorme poeta Manuel Machado. Es verdad, es verdad. Aunque solo fuera por aquel poema que escribió: el ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas, llaga de luz los petos y espaldares y flamean las puntas de las lanzas. El ciego sol, la sed y la fatiga por la terrible estepa castellana, al destierro con 12 de los suyos, polvo, sudor, hierro, el Cid cabalga. Ese poema que continúa. No vamos a seguir. Pero ¿cómo te lo sabes, Josefina? ¿Por qué te gustaba? ¿Por qué no me lo voy a saber? Hombre, claro, es verdad, es verdad. ¡Qué maravilla! Sí, hombre. Qué bueno. Sobre el Cid Vino, sentimiento, guitarra y poesía, ese también es de Manuel Machado. Manuel Machado, igual que Antonio, ambos reciben la herencia, la cultura de su padre, abuelo, el folclorista. Es claro. verdad, sí. Y se educan exactamente igual y tienen... Y escriben juntos muchas cosas. Claro, las obras de teatro, las escriben juntas. Y luego, pues la vida, la manera de pensar, verdad. Las circunstancias personales los separan. Pero eso no quiere decir que Manuel Machado... no sea un gran poeta. Lo es. Verdad. Y de don Antonio no hemos dicho nada, porque bueno, don Antonio es tremendo. ¿Sí? Pues, ya me dicen 5 minutos nada más. Bueno, pues entonces, fíjate tú, hemos pasado de la generación de los maestros, algunos hemos nombrado, no hemos dicho nada de Lorca, ni de Alberti, ni de nada. Es verdad. Bueno, mira, como son muy nombrados y son muy estudiados, nosotros estamos tirando por un sitio menos... los 5 minutos te quedan. Pero te iba a comentar, sí. El mundo literario del Cádiz de la posguerra, yo he apuntado la revista Platero, la revista Caleta. Sí. No sé si hay alguna más, pero ahí... Bueno, y ahora quería hablar también de la que tú hiciste, porque es que lo tengo que decir, ¿no? Yo no la hice, fue la institución. Vale, fue la institución la Diputación que tú Provincial en ese momento tenías la responsabilidad de cultura y salió una revista de categoría, que es la revista Atlántica. De poesía. De poesía, sí, exacto. Sí. Y bueno, que dirigía a José Ramón Ripoll. Sí. El subdirector... Fernández Palacios. Fernández Palacios. Sí. Y bueno, tú fuiste... Esto no sé si continúa, Josefina. El diseño lo hizo Julio Malo de Molina. Ah, Julio Malo de Molina. Claro, porque es un diseño precioso. Pues mira, yo hace tiempo que no he visto números nuevos de la revista Atlántica. He procurado estar al tanto porque el primer número salió en el 92, justo cuando la Expo, para intentar hermanar América Latina y España ahí, en esa revista de poesía, donde pudieran publicar los poetas hispanoamericanos. Se hicieron 25 números, ese libro que tú tienes es el catálogo de los 25 primeros números, y luego creo que han salido hasta 30 y tantos. Era una revista complicada de hacer, era una revista que no era barata, y era una revista, que a veces no llegaba a todas partes, que era nuestro objetivo. Nosotros queríamos que llegase a toda América, enviar los ejemplares, que se distribuyesen en las bibliotecas, en las universidades, pues era para conocimiento, en las librerías, para que la gente pudiera comprar. Pero claro, tú sabes, la poesía tiene menos seguidores que la prosa, menos que la novela. Normal. Es más delicada, la poesía es más delicada. Entonces, bueno, salieron esos números, ahí están, creo que están ahí está, y ahí sigue. En Diputación, sí, pasa casi con todas las revistas. Una pinceladita sobre que hubo revistas, se hablaba del páramo cultural de los 50, no hay tal páramo, Julián María lo demuestra, pero en Cádiz es que especialmente porque
La revista Platero tuvo Por ejemplo, importancia, claro. Cántico en Córdoba, Claro, es verdad. El Litoral en Málaga, En Caleta también tuvo una importancia. Entonces ahí hay una vida, ¿verdad? Es que era la forma que tenían de darse a conocer a través de las revistas los poetas. Los poetas no podían editarse sus propias obras. Las editoriales no editaban porque no tenían mucho dinero. Entonces los poetas jóvenes, poetas que no estaban en la cumbre como los que hemos comentado, que también les costó trabajo llegar, pero pues utilizaban como vehículo de expresión las revistas. Y eso sí que es importante, importantísimo. Índice, por ejemplo, la revista Índice, la revista de Juan Ramón, después otras revistas que ya son de pensamiento Vértice, y tal. También, Vértice, no me acuerdo, luego había sí. otra que se llamaba Carmen, luego había... Claro, eso en la zona de Castilla-La Mancha, en Burgos... Había revistas en todas partes. Caballo Verde para la Poesía, en la zona de Miguel Hernández, la zona del Levante. Entonces, ahí es donde se daban a conocer. Y las revistas cumplieron un papel fundamental en la historia de Tenemos la que terminar, pero antes de terminar, la narrativa actual de... Bueno, lo estamos todos resolviendo en 10 minutos, sí, pero bueno. Tú sabes que a mí me gusta Trapiello, me gusta Javier María, a mí también. Pero no sé si tú consideras que hay alguien por encima de todo eso. No, a mí Trapiello me parece un narrador excelente. A mí me parece extraordinario, es un discípulo además fiel de Galdós, es un gran admirador de Juan Ramón Jiménez y de Antonio Machado también, pero sobre todo devoto de Juan Ramón. Y nosotros hemos estado hablando precisamente de ellos. Entonces, la prosa de Galdós es una prosa... de Trapiello, de Andrés Trapiello, es una prosa cuidadísima. Muy cuidado. Es una prosa exquisita. Es una prosa que informa, que deleita. Es una prosa que tiene mucho humor, igual que Cervantes. Hombre... No hemos hablado de Cervantes, pero devoto de Cervantes es, acuérdate del libro que escribió Trapiello al morir Don Quijote, en el que intenta emular al maestro a Cervantes en cuanto a la forma de escribir, el lenguaje. Entonces, para mí Trapiello es de los prosistas, también es poeta, también tengo algunos libros de poesía de él, más completos del panorama actual. Hay gente joven, hay gente, está Sara Mesa, hay gente joven, estupenda, y que bueno, que escribe muy bien. Y latinoamericanas también, hay algunas mujeres como Leila Guerriero, que también escribe muy bien, pero a mí Trapiello es uno, y luego como ensayista no digamos, Las armas y las letras, pues te condensa toda la literatura de una parte del siglo XX, que es absolutamente, está libro documentadísima, imprescindible. Las armas y las letras. Las armas como Don Quijote. Las armas y las letras. Josefina, que me urgen, que nos tenemos que ir, y yo estaría 3 días contigo. Yo también contigo. Bueno, pues nada, pues hasta el próximo programa, pues muchas gracias. Hasta entonces, buenas tardes.